Aleluya. Una de las cosas que hacemos nosotros diariamente es alimentarnos, ¿no? ¿Verdad? Y nos alimentamos físicamente. Y nos gusta comer cosas ricas. Nos gusta, a mí me gusta el pay de limón. Así que sean bienvenidos un pay de limón si quieren por ahí. Pero también tenemos que comer cosas contundentes, ¿verdad? Y alimentarnos para poder estar firmes, ¿ya? Y bien creciditos y afirmaditos físicamente. También necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra en esta tarde ya. Quiero que tomes tu Biblia y digas conmigo: yo amo esta Biblia porque es palabra de Dios, porque es palabra para mi conocimiento, porque yo aprendo de ella, y no solamente aprendo de ella, sino que la pongo en práctica, porque el Señor me dice que yo soy lo que la Biblia dice que soy, que yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy estaré muy atento porque este mensaje llenará mi corazón, llenará mi alma y mi espíritu. No la desecho porque es palabra viva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Quiero que abras tu Biblia, por favor. En Primera de Pedro 5. Quiero darle la bienvenida también a todos aquellos hermanos que no veíamos por mucho tiempo. ¿Cierto? Bienvenido acá. Gracias por estar con nosotros. A los que nos ven a través de internet también, gracias por permitirnos entrar a su casa. Somos Mundo de Fe, Chile, y aquí estamos predicando la palabra de Dios, esta palabra viva y eficaz. Primera de Pedro 5, versículo 10. Vamos a leer el versículo 7. Versículo 7. Qué fácil cuando tú tomas una basurita, ¿cierto? Y tienes un tacho o un tarrito para echar la basura. Tú vas, abres ese tarro y dice: he hecho esta mugre ahí mismo. ¡Zum! Lo echas. ¿Es fácil o no? Mira lo que dice el Señor en el versículo 7, echando. ¿Escuchaste eso? Echando. Es como cuando yo te estoy dando un ejemplo. Esto yo lo boto y lo echo en un tarro de basura y es fácil para mí. Aquí dice echando, botando toda vuestra ansiedad sobre Él. El Señor dice: ¿sabes qué? Tráigame todos sus problemas, tráigame todos sus fracasos, tráiganlo a mí. Échenlo sobre mí. ¿Ok? Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué muchas veces andamos ansiosos? ¿Por qué tenemos ansiedad? ¿Por qué muchas veces no estamos entregándole esa ansiedad al Señor? ¿Por qué muchas veces no le estamos diciendo: Señor, no puedo más con esto, y lo he hecho, esta ansiedad sobre ti, porque tú me dices que tengo que echar toda la ansiedad sobre ti? Pero mira lo que dice el versículo 8: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, aquí nos está diciendo que tenemos un adversario. ¿Y quién es? ¿Quién es? Y dice que anda como león rugiente, buscando alrededor a quién devorar. Pero mira el 9, dice: al cual resistir firmes en la fe. Podremos resistir al enemigo, al diablo, ¿cierto? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no solamente aquí en Chile, no solamente en la Iglesia Mundo de Fe, no solamente en tu vida, en todas partes del mundo hay aflicción y el diablo quiere robar. El diablo viene a robar ¿a quién? A los que están dormidos, a los que no están obedeciendo, a los que no están echando la ansiedad sobre el Señor, a los que no son sobrios, a los que no están velando, a los que se quedan dormidos. A eso los roba el diablo, a eso los toma. Y dice: el cual resistid en la fe. ¿Cómo resistimos al diablo? Con todo lo que yo le he dicho, y también en la fe. Porque nosotros tenemos la fe del Señor, tenemos la fe de Cristo, ¿amén?
Ahora dice el versículo 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, ¿nos llamó a su gloria qué? Wow, o sea, Dios habita en su gloria y esa gloria es eterna, ¿ok? Dice en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuántos han padecido en este mundo? ¿Han pasado por problemas? ¿Circunstancias difíciles? ¿Conflictos? ¿Situaciones que muchas veces no las tenemos en nuestra mano? Dice, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí viene lo grande. Hemos padecido un poco de tiempo, pero nosotros tenemos que permitirle al Señor que nos perfeccione. Di conmigo, el Señor tiene que perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme. Si tú le permites al Señor todas estas cosas que hemos mencionado, perfección, afirmación, fortaleza y establezca, creo que el Señor va a empezar a obrar en nuestra vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy hablando de este tema? ¿Por qué he traído esta palabra de 1 de Pedro 5, versículo 10, más el Dios de toda gracia? Porque, hermano, a pesar de nuestros fracasos, tenemos un Dios de toda gracia. El título de mi mensaje de esta mañana, esta tarde, es ¿cómo tratar con el fracaso? Y uno de los métodos para tratar con el fracaso, ¿cuántos han fracasado en la vida alguna vez? Todos los que estamos aquí. Uno de los métodos para tratar con el fracaso en nuestra vida es cumplir el anhelo del Señor. Es cumplir el anhelo, es algo que el Señor nos está pidiendo, que Él desea de nosotros. Es algo que el Señor constantemente nos está diciendo y que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y esto es que seamos cristianos constantes. ¿Di conmigo constantes? Cristianos estables. Estables en nuestras vidas, estables en lo espiritual, estables en el caminar con el Señor. O sea, en otras palabras, cristianos perseverantes en todo. Amén. Siendo personas equilibradas y obedientes. Lo voy a repetir. Perseverantes, personas equilibradas y personas obedientes. ¿Cuántos cristianos no son perseverantes? ¿Cuántos cristianos no son equilibrados y tampoco son obedientes? Entonces muchas veces estamos tratando con el fracaso, estamos viendo cómo salir de ello y no estamos siendo, hermanos, personas equilibradas y obedientes. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando vivimos momentos de triunfo, cuando vivimos momentos de bendición, cuando estamos disfrutando de tiempos de victoria, porque muchos lo hemos disfrutado, ¿cierto? Tiempos de victoria con el Señor, cuando estamos en un tiempo de conquista, ¡wow! ¿Tenemos el ánimo por abajo o por arriba? Iglesia, arriba. Tenemos el ánimo arriba, porque estamos conquistando, estamos alcanzando, estamos viviendo en victoria, estamos viviendo en triunfo, estamos viviendo la bendición del Señor. Pero ¿qué pasa cuando llega el día lunes y empezamos a enfrentar la rutina de la vida, lo cotidiano, lo habitual, los desafíos que tenemos que enfrentar, hermano, o que tenemos que experimentar? Muchas veces caemos ¿en qué? En el desánimo. Caemos en el desánimo. Y ahora nos encontramos arriba o nos encontramos abajo. Abajo. Entonces allí cuando nosotros comenzamos a cojear. Amén. Y vemos que ya no hay estabilidad. Empezamos a cojear. No hay estabilidad emocional ni espiritual en nuestra vida. ¿A causa de qué? A causa del desánimo. La constancia va desapareciendo lentamente de nuestras vidas, hermanos, y aparece otro factor. Y este factor, hermano, nos va a llevar a que nos cueste despegar, y nos cueste levantarnos. Nos va a costar día a día emprender, ¿cierto? El día, el ir al trabajo, el estar atento a lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el otro factor que aparece? La tristeza. Lamentablemente en nuestras vidas estamos repitiendo varios patrones o estamos repitiendo varios componentes, hermanos, que se relacionan directamente con ciertos elementos y muchas veces no nos damos cuenta, pero están relacionados con varios elementos que hoy tenemos en nuestra vida.
Y uno de ellos, voy a poner un ejemplo muy simple. Voy a poner un ejemplo de los aviones, un ejemplo sencillo de los aviones. Ustedes dirán que tiene que ver un avión con esto. Todos sabemos que un avión, ¿cierto?, necesita para despegar una pista adecuada. ¿No es así? Ahora, necesita este avión que se le inyecte poder y fuerza a sus motores para poder elevarse. ¿No es así? Todos lo sabemos. Y una vez que ya este avión ha emprendido el vuelo, hermano, necesita, ¿qué cosa? Estabilidad. ¿No es así? Necesita estabilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando muchas veces este avión ya está en vuelo y se enfrenta a las inclemencias del tiempo, debido a los fuertes vientos, se producen vaivenes. Todos sabemos eso. Se producen grandes vaivenes. ¿Y qué tiene que hacer el piloto? ¿Dejar que el avión se vaya hacia abajo nomás en los vaivenes? Necesita estabilizar esta nave. Necesita estabilizar el avión. ¿Ok? Ahora, lo voy a poner en la vida nuestra, este ejemplo. Como personas, nosotros necesitamos, hermano, una plataforma. Necesitamos de un cimiento firme, de una base sólida, de una pista bien despejada, de una palabra poderosa que nos inyecte la fuerza, hermano, que necesitamos para poder elevarnos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están escuchando, hermanos? En otras palabras, necesitamos de la ayuda del Señor para que los vaivenes de la vida no nos afecten y podamos realmente ser creyentes estables, tener estabilidad para no descender. Necesitamos, hermano, que Dios nos ayude. Necesitamos de Dios para que nos establezca, amén, nos fortalezca, nos afirme, que nuestra estabilidad espiritual perdure, no solo en las victorias, no solo en las cosas grandes, en las cosas positivas, sino también en los fracasos. Debido a los momentos complicados, hermanos, que pasamos en la vida, tenemos cada uno de nosotros que darle gracias a Dios. A ver, en los tiempos complicados, pues sí, hermano, tienes que darle gracias a Dios, porque tenemos su palabra. Esta palabra que nos ayuda a ¿qué? A sostenernos, a estar estables y no inalterables, ¿ok? En momentos difíciles. Tenemos que estar ahí firmes. O sea, no podemos movernos. Tenemos que estar inalterablemente en la palabra del Señor. Ahora, esto es para que nosotros podamos obedecer sus mandamientos, hermano. Porque una persona que no está firme, una persona que no tiene una base sólida, una persona que no tiene la palabra, la fuerza de la palabra de Dios, ¿cómo se va a elevar espiritualmente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que obedecer su palabra. Pero no solamente obedecer, dice la palabra del Señor, porque si vamos a ir a Deuteronomio, dice la palabra del Señor que tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón y tenemos que practicarla. Guardar la palabra y practicarla. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 13. Si nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos y los estamos guardando en nuestro corazón y lo estamos practicando, mira lo que dice el 13: te pondrá Jehová por y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Nuestro ánimo estará siempre arriba y no abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que lo guardes. Y entonces, para tratar con el fracaso, hermano, necesitamos obedecer, guardar y cumplir los mandamientos del Señor. Tres cosas importantes: obedecer, guardar y cumplir los mandamientos del Señor para evitar el fracaso en nuestra vida. Muchas veces vemos a personas que están viviendo momentos de victoria, vemos a personas alegres, pero de repente, hermano, ¿qué ocurrió con ellos?
ocurrieron ciertas situaciones en su vida y las vemos viviendo, o más bien acomodándose a las circunstancias. Y eso es lo que el Señor no quiere. Las vemos muchas veces lamentándose. Personas cristianas, creyentes, que tienen años en el ministerio, o años en la iglesia, o años como cristianos, o años como creyentes, las vemos lamentándose y dicen algo como esto: ¿cómo me pudo pasar a mí? ¿Cómo me pudo pasar a mí esto? El Señor me prometió. ¿Yo he escuchado eso? El Señor me prometió, claro, el Señor nos prometió, hermano. Y déjame decirte que en los momentos difíciles de nuestras vidas, la promesa del Señor es la que nos sostiene. La promesa del Señor es la que realmente nos da ánimo. Amén. Siempre y cuando tú tomes las promesas, te aferres a ellas, y eso te va a sostener, te va a dar estabilidad. Entonces yo quiero que en esta tarde repitan conmigo: hoy día voy a aprender a cómo tratar con el fracaso. Sabes que muchas veces nosotros estamos tratando con muchas cosas, pero cosas que vienen a nuestra vida no sabemos cómo tratarlas. Hoy día quiero que aprendamos a cómo tratar con el fracaso, a tratar con los errores que hemos cometido en nuestra vida. ¿Quieren ustedes? ¿Quieren verdaderamente saber? O si no, llegamos hasta aquí, ¿no? Ok. ¿Cómo aprendemos a tratar con los sentimientos de derrota? ¿Cuántos han tenido sentimientos de derrota? El diablo te está hablando y te dice: tú no sirves para nada. Y yo estoy seguro que todos lo hemos experimentado en la vida. El enemigo siempre te va a estar hablando, siempre te va a estar diciendo que tú eres una persona que no tiene ninguna validez. Entonces ahí es donde tú tienes que responderle al enemigo diciendo: diablo, tú eres un mentiroso, yo soy un hijo de Dios, yo tengo la palabra de Dios y yo sé cómo enfrentar los fracasos en mi vida. Escucha esta frase: el fracaso no es amargo siempre y cuando tú no te lo traigas. El fracaso no es amargo siempre y cuando tú no te lo traigas. Quiero compartir con ustedes algunas frases que encontré que son muy interesantes y que también podemos poner en práctica en nuestras vidas. Escuchen bien atentamente. Primera frase, dice: el necio más grande de todos es aquel que rehúsa aprender de sus errores. ¿Escucharon eso? Segunda frase, el hombre que dice no haber cometido un solo error en su vida tiene una esposa que cometió un grave error. ¿Escucharon esa? El hombre que dice no haber cometido un solo error en su vida tiene una esposa que cometió un grave error. El hombre que nunca comete errores se va a cansar de nunca hacer nada. Un error comprueba que alguien intentó hacer algo. Porque si tú no intentas hacer nada, entonces ¿cómo vas a cometer errores? ¿No es así? La mayoría de nosotros aprenderíamos de nuestros errores si no estuviéramos tan ocupados buscando a quién culpar por nuestros errores. Si no estás aprendiendo de tus errores, no vale la pena cometerlos. Acompáñame a Proverbios, por favor. Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos, los faltos de conocimiento, caerán en el mal. La Biblia aquí nos dice que si tú te caes una y otra vez, tienes que levantarte una y otra vez. No te quedes tirado. ¿Sabes qué? Al caerte no te convierte en un fracasado. El quedarse caído, eso sí te convierte en un fracasado. Entonces, ¿qué podemos sacar?
de provecho de esto, que el Señor dice que si tú has fracasado en la vida una vez, te tienes que levantar, te tienes que parar, tienes que seguir adelante. Mira lo que dice el Salmo 146. Salmo 146, versículo 8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová levanta ¿a quién? A los caídos. El 145, Salmo 145, versículo 14, dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos. Esto me gustó. Jehová, el Señor, sostiene a todos los que caen. Y dice, y levanta a todos los oprimidos. Lo que tú y yo necesitamos es reconocer nuestros errores. Es reconocer que hemos cometido errores. No podemos ocultarlos ni negarlos, sino arrepentirnos y aprender de ellos. Tenemos que aprender de los errores. No podemos guardarlos, hermanos, no podemos ocultarlos, no podemos decir, no, yo no cometí errores. Mira que dice 1 de Pedro 5. Lo leímos hace poquitito. 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y después leímos echando vuestra ansiedad, ¿cierto? Una de las cosas que el Señor nos menciona acá, dice claramente, humillaos. Cuando tú cometes un error, ¿qué tienes que hacer? Humillar. Humillaos pues bajo la poderosa, ¿por qué me tengo que ir a humillar delante de esta persona, delante del jefe, dice, humillaos pues bajo la poderosa ¿de quién? ¿Poderosa mano de quién? Ok, ahí está hablando de Dios. Para que Él os exalte, para que Él ponga gracia sobre aquellos que nos han dañado y nosotros podamos enfrentarnos a ellos. No podemos ser orgullosos, tenemos que reconocer y aprender de los errores cometidos. Amén. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, tú cometiste el error, a ver un momentito, y nos ponemos en una posición de orgullo porque no queremos reconocer que hemos cometido un error y no queremos aprender de ese error. Una persona orgullosa es aquella que no se somete, y todos aquí sabemos que sometimiento es igual a humildad. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué cosa? Dice, el que los confiesa y se aparta, alcanzará. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que si todos nosotros aprendemos de los errores, podemos tomar pasos decisivos. ¿Por qué? Porque podemos corregir nuestra manera de vivir. ¿Están escuchando, hermano? ¿Están conmigo? Ok. Si aprendemos de los errores, podemos tomar pasos decisivos y podemos corregir, hermano, nuestra manera de vivir. ¿Sabes por qué muchas veces nos encontramos en el fracaso? Porque no hemos aprendido a cómo enfrentar los errores y cómo corregirlos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si tú no corriges algo, lo vuelves a cometer, ¿o no? Si tú no corriges algo que tú ves que está malo, lo vas a seguir haciendo. Tienes que corregirlo. Tienes que dejar el orgullo a un lado. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que corregir para tener una forma o una manera nueva de vivir. Cambiar, ¿qué cosa? Lo negativo hacia lo positivo.
del fracaso a la victoria, dejando, ¿qué cosa? El pasado. Es que mi papá siempre lo hacía así, o es que mi mamá siempre me decía esto, es que mi hijo siempre lo hace así. ¿Por qué tenemos que vivir del pasado haciendo las cosas que hacían nuestros antepasados o nuestros seres queridos? Ah, que lo hacía así, yo lo hago así también. No podemos, hermano. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos que corregir lo negativo. Y muchas veces, ¿sabes qué va a hacer el enemigo? Va a venir a susurrar a tu oído de las cosas de tu pasado. Y te va a decir, yo conozco tu pasado, ¿cierto? ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a susurrarnos de nuestro pasado? Mira, si yo conozco cómo eras tú. Pero si tú te has quedado en el pasado, el enemigo puede hacer uso de tu pasado y te puede aniquilar. Pero si tú le has dicho, yo he dejado mi pasado y el Señor se olvidó de mi pasado, porque el Señor vive en mi vida, el diablo no puede susurrar a tu oído de lo que tú eras antes. Porque tú hoy día eres una nueva criatura, eres una nueva persona, eres una persona que no tiene orgullo, eres una persona que corrige los errores, que los reconoce, que los habla, que los confiesa para recibir misericordia del Señor. Amén. Aleluya. Aunque el enemigo venga, hermano, tú tienes que usar la palabra de Dios. Dile, diablo mentiroso, yo ya me levanté, me caí, pero me paré, porque el Señor es mi abogado. Tenemos abogado ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira lo que hizo el Señor, nos comparó como las águilas. O sea, si tú te caes, el Señor te dice, tú eres como un águila. Tú tienes que volar, tú tienes que emprender el vuelo, tú tienes que estar en una buena base, en una buena palabra, para que tú emprendas el vuelo y te puedas estabilizar. Amén. Le voy a contar la historia de un hombre en la Biblia que estuvo muy cerca de Jesús. Y este hombre me impresiona, realmente me impresiona, porque tenía un carácter, hermano, un carácter como el nuestro. Tenía un carácter como el nuestro. Su nombre, ya todos están pensando quién es, Pedro. Pedro. ¿Sabes que a mí me gusta la vida de Pedro? Porque nosotros nos podemos identificar con la vida de Pedro. Y ya que se parece a tantas personas que yo conozco, a una de ellas en especial, que la veo todos los días. Esta persona es cuando se mira en el espejo. O sea, yo mismo. ¿Sabes qué? Pedro era un hombre y muchas veces se levantaba estando con los discípulos, conversando con los discípulos, tenían reunión con los discípulos, estaban diciendo, oye, Pedro decía, ¿viste lo que hizo Jesús? ¡Wow! Decían los discípulos, extraordinario, maravilloso, milagroso. ¡Wow! Pedro decía, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Pedro, ¿sabes qué? Pedro tenía un carácter tan cambiante que muchas veces estaba arriba y muchas veces estaba abajo. Un día en especial que veía milagros del Señor, wow, todo para él era maravilloso. Maravilloso, todo decía, wow, este es mi Dios, este es mi Señor. Pero había días que estaba por debajo. ¿Sabes que un día hablaba como parte de Dios? Pedro hablaba como parte de Dios y otro día hablaba de acuerdo a su estado de ánimo. Me parece conocido. Pedro era un hombre que estaba súper contento, a mitad del día ya no tenía contentamiento. Un día hablaba de parte de Dios y otro día hablaba de acuerdo a su estado anímico. Un día andaba con Cristo. Hay una historia aquí en la Biblia, dice que un día Pedro estaba con el Señor y iba en camino a una aldea y el Señor le hizo una pregunta a sus discípulos y los puso en jaque a todos ahí. En Mateo, vamos al libro de Mateo, miren lo que les preguntó el Señor.
Estando todos los discípulos, el Señor le hizo esta pregunta. Mateo 16. Versículo 15. Dice, Él les dijo, y vosotros, haciéndole una pregunta a todos, ¿quién decís que soy yo? ¿Y quién se para primero? ¿Quién se para primero ahí? Pedro, aquí se paró Pedro. Respondiendo Simón Pedro, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo se sentiría Pedro cuando le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y el Señor le dice, por lo que tú has dicho, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló el Espíritu Santo. Y le dio todo lo que he leído, las llaves del reino. Construiré la iglesia sobre la roca. Qué declaración de Jesús sobre la vida de Pedro. Pedro, ¿cómo estaba? Con el ánimo arriba. Estaba equilibrado en ese momento. Mira lo que dijo el Señor, tendré las llaves del reino. Por eso muchos dicen, cuando te vayas al cielo tienes que preguntarle a San Pedro, ¿cierto? Si abre las puertas de los cielos. Pero ¿se pueden fijar en la declaración de Jesús sobre la vida de Pedro? Al ratito después, en el versículo 21, ¿qué es lo que hace Jesús? Predice su muerte. Y nuevamente Pedro estaba allí, y en este momento yo creo que el mismo se iluminó. Pedro se iluminó en este rato y le dice al Señor, mira, Mateo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. O sea, se iluminó tanto que le dijo, a ver, Señor, un momentito. Estamos así muchas veces nosotros con el Señor, diciéndole, Señor, a ver, ¿por qué esto me está pasando a mí? A ver qué pasa. Pedro estaba en la misma. Diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Le estaba diciendo Pedro. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, mira lo que le dijo el Señor después. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de... Esto me recuerda a muchos de nosotros. Estamos como Pedro, diciéndole, no, Señor, que esto no te acontezca. En otras palabras, ¿sabes lo que le dijo Pedro a Jesús? Señor, que esto no te ocurra. Para eso estamos nosotros aquí, para defenderte, Señor. Entonces yo creo que en ese momento Pedro estaba esperando que el Señor le contestara, oh Pedro, qué leal eres conmigo. Qué bueno que eres, Pedro. Y los otros discípulos que estaban ahí, yo creo que se imaginaban lo mejor. Pero Jesús mira a Pedro y le dice en el versículo 23. ¿Qué le dice en el versículo 23? Me eres tropiezo. Quítate. Así era Pedro, como nosotros. Un momento estaba viendo al Señor caminando sobre las aguas y de repente se le va la onda a Pedro. ¿Cierto? Esto me recuerda a algunos creyentes que muchas veces están mirando al Señor y después se ponen turnos.
se ponen turbios. Cuando nada nos sale bien, no es el tiempo de alejarnos, ni tampoco del lugar donde el Señor se manifiesta. Tienes, hermano, que acercarte más al Señor. Cuando las cosas no están saliendo, acércate más al Señor. ¿Sabes qué? Pedro, por su carácter, cometió varios errores. Ustedes los conocen, todos los errores que cometió Pedro. Les voy a mencionar algunos. En la tormenta, ¿cierto? Cuando estaban en la barca, ¿qué pasó con Pedro? Miró las circunstancias. Y cuando comenzó a hundirse, ¿qué hizo Pedro? ¿A quién clamó? A Jesús. Nosotros, cuando nos estamos hundiendo, por mirar las circunstancias, por mirar las tormentas, por mirar los vaivenes, aprende a quién clamar. Pedro sabía a quién clamar en ese momento. Jehová levanta a quién. Okay. Aprende a quién clamar. Entonces, para salir del fracaso, tienes que ir ¿dónde? A Jehová, a nuestro Dios, porque Él levanta a los caídos. Mira, otro error. Cuando Jesús lo llevan los soldados romanos, todos se preguntan, ¿y dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro en ese rato que Jesús era golpeado y lo tomaban los soldados romanos y se lo llevaban? Pedro estaba de lejitos mirando. ¿Sí o no? Estaba de lejos mirando para que a él no se lo llevaran también. Eso me recuerda a algunos de nosotros que cuando las cosas se ponen demasiado complicadas o difíciles, empezamos a mirar al Señor de lejito. Mira los errores de Pedro. Sin pensar, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros decimos cosas y sin pensar Pedro decía muchas cosas y una de ellas fue decirle al Señor, Señor, si quería su carácter Pedro, Señor, aunque tenga que morir, nunca te negaré. Quedó preso sus palabras. A ver, Pedro, le dijo el Señor, ¿qué has dicho? Aunque tenga que morir contigo, Señor, porque era apasionado Pedro también, ¿no? Por su carácter. Nunca te voy a negar. Pero más adelante, ¿qué sucedió? Pedro lo negó 3 veces. Cuando sientan cantar un gallo por ahí cerca en su casa, en su barrio, acuérdense lo que pasó con Pedro, que antes que cante el gallo, lo negará 3 veces. Creo que esto también a nosotros nos ha ocurrido cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas están críticas, complicadas. Son nuestras palabras, nuestras acciones que nos alejan del Señor. Amén. ¿Qué hizo Pedro? Después de todas estas cosas, después de dudar, yo no sé cómo el carácter de Pedro cambiaba tan rápidamente. Cuando él vio tantos milagros, cuando él caminó con Jesucristo, cuando él estuvo, ¿sabes qué? 2 hombres que han caminado sobre el agua, Jesús y Pedro. ¿Quién más? La Biblia no habla de nadie más. Imagínate el milagrito que le hizo el Señor. Pedro, ven hacia mí. Pedro dijo, aquí voy. ¿Ah? Porque ya desde el momento en que le dijo, ven hacia mí, él miró el agua. Dijo, aquí nadie ha caminado, solamente el Señor. Pero a ver, es como nosotros estamos tanteando muchas veces si es así o no es así. Las cosas del Señor. Estamos tanteando así como Pedro. Entonces cuando puso Pedro, yo me imagino, cuando puso Pedro el primer pie en el agua y se sostuvo, dijo, aquí va el otro. Y cuando puso el otro, empezó a ver el viento, las olas y dijo, wow, hasta aquí no llegué. Dudó y empezó a hundirse. Y ahí una vez más clamó. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, gracias por esta bendición, Señor, gracias por lo que tú me has dado, nunca me olvidaré de ti, Señor? Empezando en todo
se han olvidado del Señor. Muchas veces nosotros queremos ser bendecidos, queremos recibir del Señor mucha bendición. Señor, bendíceme con dinero, bendíceme con una casa, bendíceme con un auto, Señor, bendíceme. Muchas veces esa bendición no viene porque el Señor conoce tu corazón, y cuando tú recibas todas esas cosas, tú te vas a apartar del Señor y vas a quedar preso de tus palabras, porque tú le dijiste, cuando yo sea bendecido, Señor. Es como chiste, hermano, cuando escuchamos a personas decir, cuando yo me gane el quino o el loto, voy a ayudar a ver. Cuando viene ese golpe de suerte para la gente que no tiene al Señor y recibe ese dinero, se olvidaron. Se olvidaron. Carácter. Necesitamos, di conmigo, necesito carácter, pero el carácter de Cristo. Amén. Pedro lloró después de todo eso que hizo Pedro, se puso a llorar. Señor, ¿por qué lo hice? ¿Te ha pasado ese tiempo? Señor, ¿por qué lo dije? Señor, ¿por qué hablé demasiado? Estaba tan seguro, Señor, de decirte eso, pero mira lo que pasó, me escondí, tenía temor, miedo, que me llevaran detenido, a mí también. Pero Señor, yo anduve con los discípulos, anduve contigo, Señor, pero ¿qué pasó? Se sintió un fracasado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido fracasados? Porque no nos resultan las cosas, porque anhelamos cosas y no vienen a nuestras vidas. Pedro lloró, dice la Biblia, amargamente. Y esto también nos ha sucedido a nosotros. ¿Por qué? Porque habiendo conocido, hermano, el amor y la bondad de Dios, habiendo conocido al Señor y conociendo nuestras actitudes, conociendo nuestra forma de hablar, con las actitudes y con la forma de hablar, nosotros estamos negando al Señor. Y lo único que hacemos después es lamentarnos. Lo empezamos a lamentar. Señor, nunca más lo voy a hacer. Señor, perdóname. Pero ese perdón tiene que ser genuino, porque si no, otra vez estás haciendo lo mismo. Tienes que reconocer tus errores. Tienes que reconocer que tú has fracasado. Y cuando tú reconoces y dejas el orgullo a un lado, el Señor empieza a traer misericordia sobre tu vida. Eso es lo que hizo Pedro. Lloró amargamente, dijo, Señor, me arrepiento. Te negué 3 veces. Muchas veces, mira, hasta le cortó la oreja, ¿cierto?, al soldado. Y le dijo, Pedro, el Señor dijo, Pedro, tranquilízate. Y vio otro milagro ahí, Pedro. Imagínate, lo vio ahí mismo. El Señor tomó la oreja del soldado y se la puso. Y Pedro quedó sorprendido. Pero después, ¿qué hizo? Lo negó, se escondió. Lloró amargamente Pedro. Pero ¿sabes qué? Pedro, él y nosotros contamos con algo, wow, maravilloso del Señor. Contamos con la misericordia, contamos con la bondad de Dios. ¿Sabes qué? Vamos a dejar de lado nuestras actitudes, vamos a dejar de lado las cosas negativas que hablamos, para no negar al Señor y reconocer que Él es Dios. Gracias a la misericordia de Dios podemos ser restaurados. Di conmigo, restaurados. Pedro fue restaurado por el Señor. Más aún le dijo, apacienta. Mira lo que le dijo el Señor a Pedro. Ya, Pedro, ok, cometiste errores, yo tengo misericordia. Apacienta, anda, apacienta mis ovejas. Eso solamente lo hace el Señor. Amén. Tenemos misericordia. Somos restaurados. Pedro fue restaurado. Y nosotros también. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo hoy día, hermano, vuélvete a levantarte. Amén. Ponte de pie. No te quedes caído. Yo soy el que te restauro. Yo soy el que te doy vida. Yo soy el Dios que levanta a los caídos. Yo soy el Dios que restaura a los fracasados. Y los ocupo para mi gloria. Eso es lo que hizo con Pedro. Lo ocupó para su gloria. Anda, apacienta mis ovejas, le dijo. Dice la palabra del Señor, y con esto voy a terminar. Porque yo sé muy bien, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes
Eso lo afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermano, este es nuestro Señor. Este es nuestro Dios. Él es nuestro consolador. Él es el que te puede sacar, el único que puede sacarte de tu fracaso, pero siempre y cuando tú reconozcas tu error, siempre y cuando tú dejes el orgullo a un lado. Señor, me equivoqué. ¿Sabes qué, hermano? Cuando la gente se equivoca y cometes errores, el enemigo sabe lo que pone en su mente: avergonzarlos. Y no tiene la capacidad de acercarse a pedir perdón por vergüenza. Hermano, deja la vergüenza a un lado. Si te has equivocado, conoce tu error. Dile al Señor: Señor, perdóname. Señor, reconozco que me equivoqué. Señor, reconozco el fracaso a lo que he llegado. Pero sé que tú eres un Dios que restaura. Sé que es un Dios que me da vida. Sé que eres un Dios amoroso. Por lo tanto, Señor, no voy a caer una vez más en el fracaso, porque he aprendido de mis errores. Amén. Yo sé los pensamientos y los planes que tengo para tu vida, de esas. Y para que esos planes, para que se cumplan en tu vida, tú tienes que ser una persona sin orgullo y reconocer que eres el Señor. Amén. Nos ponemos en pie y le damos gracias al Señor. Ahora quiero ahí en tu lugar donde estás, que te pongas en pie y que reconozcas aquellos errores que te han llevado al fracaso y que se los presentes al Señor. Dice el Señor: venid a mí todos. Siempre nos está llamando. El Señor siempre nos está diciendo: vengan a mí. Todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Sabes qué? Muchas veces los fracasos, los errores, traen cansancio cuando te fijas. Y solamente en Él podemos descansar. Le vamos a dar un minuto al Señor y quiero que tú me digas: Señor, aquí está mi fracaso, te lo entrego, no quiero ser un fracasado en esta vida porque soy tu hijo. Y sé que tú, Señor, reconoces que soy tu hijo amado, y yo reconozco, Señor, mis errores. Dile al Señor, habla con Él, entrégale todo lo que tienes que entregarle al Señor en el trono, mientras adoramos al Señor. Aleluya. El Señor es poderoso. Sí, Señor, en majestad, imperio, poderoso. Alabado sea tu nombre, Señor. Poderoso, en potestad y reino, poderoso, poderoso. Poderoso, en majestad, imperio, poderoso. Amén, sí, Señor. Poderoso, en potestad y reino, poderoso. Mira, Señor, sentado en su trono. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad e imperio, poderoso. Poderoso, en potestad y reino, poderoso. Un gran arco iris
callado cuando hemos debido de hablar, Señor, sobre ti. Padre, reconocemos que muchas veces no hemos querido reconocer, Señor, nuestros errores. Pero tu palabra dice, Señor, que si nos humillamos delante de ti, Señor, si vamos a tu presencia, tú eres el que levanta a los caídos. Señor, tú eres el que restaura nuestra vida. Señor, tú eres el que nos da estabilidad. Señor, por lo tanto, en el nombre de Jesús, pedimos que tu gracia, que esa misma misericordia que operó en Pedro, opere en vida en nosotros, porque está dispuesta para nosotros. Padre, te damos gracias, porque en este día podemos hacerle frente al fracaso, Señor, y aprender de nuestros errores y seguir adelante. Nos vamos a parar, Señor, nos vamos a poner de pie y vamos a glorificar tu nombre, porque tú quieres lo mejor para nosotros, tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque tu misericordia está dispuesta todos los días, los 365 días del año, para cada uno de nosotros, tus hijos, para tu pueblo, Señor, para la nación santa que tú has escogido. Por lo tanto, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, sabiendo, Señor, que tú has perdonado nuestros errores, que tú, Señor, te olvidas de todo lo que hemos cometido anteriormente, y le decimos al diablo: diablo, tú eres un mentiroso. Yo he declarado que soy salvo, he declarado que soy libre, he declarado que, Señor, soy más que vencedor. Por lo tanto, diablo mentiroso, no tienes autoridad en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El majestad imperio, poderoso eres, Señor, poderoso, en potestad y reino, poderoso. Levanten sus manos, por favor. Voy a pedir a mi esposa que entregue la bendición pastoral para que ustedes. Aleluya. Señor, declaramos este mensaje, Señor, que habita en nuestros vidas. Y declaramos, Señor, que somos libres, Señor, del fracaso. Señor, creemos y lo vemos como un desafío para levantarnos, Señor. Que a través del fracaso aprendemos nuevas ideas, nuevos planes, entramos en otras dimensiones, Señor. Dejamos el pasado, Señor, de fracasos para emprender un nuevo viaje en tu nombre. Gracias, Señor, que tú no nos desechas. Gracias, Señor, que tú no nos vas a abandonar, sino que tu promesa está en que nos pones por encima. Nos pones por encima y no por debajo. Señor, nos pones por cabeza. Gracias, Señor. Lo creemos. Yo declaro que esta enseñanza, Señor, esta prédica, Señor, la habita y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, para que sea una semana fructífera, una semana productiva, Señor. Que somos, Señor, vemos ahora con otros ojos esa palabra fracaso. Ya no la miramos como fracaso, sino que la miramos, Señor, como un desafío de salir y levantarnos a nuevos bríos, a nuevos proyectos, a nuevas metas, a nuevos comienzos. En el nombre de Jesús.